Hola, hoy vamos a hablar del aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo fue una propuesta hecha por David Ausubel en 1963. Él fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, un importante representante del constructivismo. Ausubel pone el acento de su teoría en la organización del conocimiento en estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva información. Pero se diferencia, por ejemplo, de Piaget, que también va a hablar de estructuras o de la forma de organización de la información en estructuras, porque él dice que para que esa reestructuración se produzca, se precisa de una instrucción formalmente establecida. Es decir, que se presente de manera organizada y explícita esa información y que eso es lo que va a desequilibrar las estructuras existentes. Como vimos en clases pasadas, nosotros podíamos diferenciar claramente cuando hablábamos de aprendizaje si se producía un cambio de capacidad, ¿sí? Si comparábamos un antes y un después. Si por ejemplo alguien dice su primera palabra o ya puede leer una frase impresa, claramente podemos distinguir ese antes y después. Ahora bien, ¿estamos hablando igual del mismo cambio? Justamente Ausubel criticaba cuando los psicólogos realizaban diferenciaciones de aprendizaje y colocaban a este tipo de aprendizajes en un mismo nivel. Porque justamente él lo que va a decir es que no se diferencian por el tipo de cambio de capacidad que implican. Según Ausubel, la manera más importante de diferenciar los tipos de aprendizaje en el salón de clases consiste en distinguir dos distinciones de proceso. Por eso termina reconociendo que hay cuatro tipos de aprendizaje. Por un lado, el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento, y por otro lado, aprendizaje por repetición y aprendizaje significativo. Ahora vamos a ver las características de cada uno de ellos. En el aprendizaje por recepción, el contenido total de lo que se va a aprender se presenta al alumno en su forma final. En la tarea de aprendizaje, el alumno no tiene que hacer ningún descubrimiento independiente, solo se le exige que internalice o incorpore el material que se le presenta para que pueda recuperarlo o reproducirlo en una fecha futura. Por ejemplo, en el salón de clases o en esta misma clase que estamos teniendo, el aprendizaje que se está utilizando, según Ausubel, es por recepción, donde se presentan grandes volúmenes de material de estudio. En el aprendizaje por descubrimiento, el contenido principal de lo que se va a aprender no se da, sino que debe ser descubierto por el alumno, antes de que pueda incorporar lo significativo de la tarea a su estructura cognitiva. Es decir, aquí la tarea de aprendizaje, que es descubrir algo, implica que primero esa persona debe reordenar la información, debe integrarla con la estructura cognitiva existente y reorganizarla, transformarla, para así luego poder realizar la relación o descubrir esa relación. Ahora nos podríamos preguntar se podrían preguntar, ¿no? ¿Qué aprendizaje consideran que es mejor para la retención de la información? Bueno, lo cierto, si habían elegido uno u otro, es que ambos aprendizajes son válidos, porque de esto va a depender de, por ejemplo, el momento vital, el tipo de información que uno tiene que adquirir, el tiempo con el que se cuenta, todas son variables que van a influir en el formato del tipo de aprendizaje que vamos a usar, pero los dos son válidos para retener cierta información y utilizarlos. La otra distinción de proceso que realiza Ausubel es entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo. El aprendizaje significativo ocurriría o hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe, y si éste adopta cierta actitud de aprendizaje. De todas maneras, este tipo de aprendizaje después lo vemos más en detalle, pero esas serían como las características más importantes. El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias. Por ejemplo, un aprendizaje de series, de laberintos, de series de palabras, ¿no?
El alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo y además adopta la actitud de internalizarla de modo arbitrario y al pie de la letra, ¿sí? Como si uno internalizara una serie arbitraria de palabras. En este cuadro podemos observar, para clarificar un poco, los 4 tipos de aprendizajes que plantea Zubel y un poco sus combinaciones posibles, ¿sí? No es que todos los aprendizajes por descubrimiento de por sí son significativos, sino que también pueden ser aprendizajes por repetición y así la interrelación entre todos. Por ejemplo, un aprendizaje por recepción y por repetición son claramente el aprendizaje de las tablas de multiplicar. Y, por ejemplo, la solución a rompecabezas por ensayo y error también es un aprendizaje por repetición, pero más un aprendizaje por descubrimiento. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos presentaciones o, por ejemplo, leemos un texto o la misma ficha que ustedes están leyendo para esta clase, estamos hablando de un aprendizaje por recepción, claramente. En todo caso, podrá terminar o llegará a ser significativo si hay una clarificación de las relaciones entre conceptos, es decir, si pueden ir relacionando los nuevos conceptos que incluyo, que están aprendiendo en esta clase, pero también que van a poder relacionar con otras. Primero con algunas más generales, por ejemplo, que tienen que ver con aprendizaje, desarrollo y otras teorías, y seguramente con todas las que tengan que ver sobre todo con las ideas del constructivismo. También realiza una clasificación de las variables que pueden influir en el aprendizaje. Las divide en 2 categorías. Por un lado, las categorías intrapersonales, que serían los factores internos del alumno, y las categorías situacionales, que serían los factores de la situación de aprendizaje. Dentro de las categorías interpersonales, encontramos la variable de la estructura cognitiva previa, ¿sí? Es decir, todo, por ejemplo, todo lo que ustedes ya saben de aprendizaje porque vieron en las clases anteriores, o por ejemplo de psicología evolutiva, que es una materia correlativa de teorías del aprendizaje. Por otro lado, la disposición del desarrollo, que sería como la etapa del desarrollo intelectual, la capacidad intelectual, que sería como la aptitud escolar en general o la inteligencia general, la habilidad que tenemos para resolver problemas. Luego tenemos los factores motivacionales y actitudinales, seguramente el deseo de saber, la necesidad de logro y la autosuperación van a tener que ver claramente con que si yo tengo, por ejemplo, un interés en un campo particular, en un tema en particular, seguramente pueda concentrarme, ser mucho más persistente y tener un mayor nivel de esfuerzo. Y por último, los factores de personalidad, que serían todas aquellas diferencias individuales en el nivel y en el tipo de motivación, el nivel de ansiedad, etc. Dentro de las categorías situacionales se pueden encontrar la práctica, que aquí tiene que ver la frecuencia, la distribución, el método que utilicemos, el ordenamiento de los materiales de enseñanza, que también van a depender de la cantidad, la dificultad, el tamaño de los pasos, el uso de auxiliares didácticos. También están los factores sociales y de grupo, por ejemplo, el clima psicológico del salón de clases, si hay más cooperación, si hay más competencia, la estratificación social. Y por último, las características del profesor. Seguramente va a depender de sus capacidades cognitivas, del conocimiento del material de estudio, de la competencia pedagógica, de la personalidad, de la conducta que tenga, por ejemplo, para dar una clase. En el aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. Es decir, cuando lo nuevo puede incorporarse a las estructuras de conocimiento que posee el sujeto. Eso ocurre porque ese nuevo material adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con conocimientos anteriores. Zubel dice que hay ciertas condiciones que deben ocurrir para que se produzca aprendizaje significativo. Por un lado, la naturaleza del material. Este no debe ser arbitrario, ¿sí? Es decir, que tiene que tener un significado en sí mismo, que posea significado lógico potencial.
Esto significa que sus elementos están organizados en una estructura, porque así las diferentes partes se relacionan entre sí de modo no arbitrario. ¿Sí? No carece de significado para la persona. Por otro lado, habla de la predisposición. Para comprender requiere que el alumno haga un esfuerzo y para poder esforzarse va a tener que estar motivado para realizar ello. Y por último, las ideas inclusoras. Es necesario que la estructura cognitiva del alumno contenga ideas inclusoras, ideas con las que pueda ser relacionado el nuevo material. Resumiendo, el proceso de aprendizaje significativo sería el siguiente. Un significado lógico que tiene el material, más la estructura cognitiva pertinente del alumno, implican que ese significado sea potencialmente significativo. Si además se suma la actitud de aprendizaje significativo del alumno, terminamos realizando ese proceso de aprendizaje significativo, llegando a un significado real o psicológico. El aprendizaje significativo justamente ocurre cuando puede pasarse de un significado lógico a un significado real o psicológico. Como habíamos visto, el significado es lógico cuando puede relacionarse de forma no arbitraria y sí sustancial con las correspondientes ideas pertinentes que se hallan dentro de la capacidad de aprendizaje humano. Depende de la naturaleza del material. El significado real o psicológico surge cuando el significado potencial se convierte en un contenido cognoscitivo nuevo. Es siempre idiosincrático. ¿Por qué? Porque es el resultado de haber sido relacionado de modo no arbitrario, sino sustancial, con las ideas que yo tengo en mi estructura cognoscitiva. Por lo tanto, cada vez que comprendemos o asimilamos un material nuevo, implica siempre una deformación personal. Abzubel diferencia entre diferentes tipos de aprendizaje significativos. El aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de proposiciones. El aprendizaje de representaciones sería la adquisición del vocabulario, es decir, conocer que las palabras particulares representan las mismas cosas que sus referentes. Por ejemplo, cuando un niño aprende que eso con lo que está jugando se llama pelota. El aprendizaje de conceptos es cuando se puede relacionar determinados objetos, eventos con ciertos atributos comunes a todos ellos. Y hay dos formas básicas de aprender conceptos. De formación, que son por experiencia directa, sería más bien un aprendizaje por descubrimiento y sería en la etapa preescolar. Por ejemplo, el niño aprende el significado de pelota para jugar. En cambio, la asimilación, que sería cómo aprendemos todos los demás conceptos luego de esa etapa, es cuando se aprende, por ejemplo, o empieza a aprender que hay diferentes tipos de pelota. Por color, por peso, por materiales, ya sea de goma, de cuero, de plástico, etc. El aprendizaje de proposiciones, que sería justamente el aprendizaje más complejo, aquí lo que se aprende es el significado de las ideas expresadas en una frase u oración que contiene dos o más conceptos. Y además el significado de una proposición es más que la suma de los significados de las palabras que la componen. A su vez, Abzubel distingue diferentes tipos de aprendizaje de proposiciones. ¿Sí? Cuando uno asimila un significado nuevo, sí o sí va a implicar una relación jerárquica, dice él, entre las ideas que ya existen en nuestra estructura cognoscitiva y las nuevas ideas. Y dice que hay tres tipos o hay tres niveles de relación jerárquica: la subordinada, la supraordinada y la combinatoria. En el aprendizaje subordinado, la nueva idea aprendida se halla jerárquicamente subordinada a una idea ya existente. Lo que se produce aquí es una diferenciación progresiva de conceptos ya existentes en varios conceptos de un nivel inferior. A su vez, estos pueden ser derivativa y correlativa. La derivativa sería, por ejemplo, donde se apoya en un concepto que ya existe y no cambia los atributos de este concepto. Es como si yo ya había aprendido colores como rojo, verde y azul y ahora aprendo un nuevo color que es el lavanda y que no me cambia en nada el atributo del concepto de lo que es un color. Por otro lado, la correlativa sería cuando esta nueva idea
pertenece al mismo concepto, como decíamos recién, pero aquí la diferenciación implica un cambio además en los atributos de ese concepto. Por ejemplo, aprender las características o saber lo que es un ojo de pez es muy diferente y tiene características y atributos nuevos a lo que sería un ojo de una persona. El aprendizaje supraordinado es inverso a la diferenciación. Acá las ideas existentes son más específicas que la idea que se intenta adquirir. Es decir, que lo que se produce es una reconciliación integradora. Aparece un nuevo concepto más general o supraordinado. Un ejemplo muy común es como cuando los niños aprenden a que la naranja, la banana o la uva, por ejemplo, pertenecen o al concepto más general o la idea más general de fruta. Por último, el aprendizaje combinatorio es cuando la idea nueva y las ideas ya existentes no están relacionadas jerárquicamente, es decir, se hallan al mismo nivel. Es muy característico de las ciencias y si vemos un ejemplo de nuestra propia materia, por ejemplo, una relación entre conceptos de aprendizaje y desarrollo, o aprendizaje y enseñanza, lo que no podemos ver es que se encuentran en un mismo nivel. Una no contiene a la otra. Bueno, espero que haya sido de utilidad y cualquier consulta nos seguimos comunicando. Saludos.